Buenas noches, soy Haider Ortiz, alumno de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Para esta presentación, os quiero invitar para analizar desde el contexto histórico aquellos eventos que permitieron el desarrollo de los derechos fundamentales, derechos humanos, de las libertades con que todas las personas o seres humanos se han consagrado a través del tiempo. Lo más importante de la presentación es dibujar en ese contexto histórico las diferentes condiciones que se reunieron y lo que suscitó posterior a ello para que se dieran estos eventos que definieron los derechos humanos, hoy conocidos como derechos fundamentales. Bien, viajamos al siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, año 1776, específicamente el 12 de junio, y se da un evento importante que es la Declaración de los Derechos de Virginia. Recordemos que esto se da en el contexto de la Revolución Americana, que tiene toda la independencia contra la Gran Bretaña. En esa Declaración de Derechos se establecieron 13 derechos. Recordemos que en esa época América del Norte estaba compuesta por 13 colonias y estas fundaron la Constitución de Virginia, que entonces era una de esas colonias, y es un precedente importante para la Declaración de Independencia del 4 de julio de ese mismo año. Posterior a ello, en el 1789, se da otro evento importante que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde establecen 13 artículos importantes y eso se da en el marco de la Revolución Industrial. Aquí esto deja como legado fundamental de la Revolución Francesa y constituye la base de la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas, que se desarrolló más adelante. En 1791 se toca la famosa Carta de los Derechos, y esta que es conocida como la Carta de los Derechos de los Estados Unidos. Tiene 10 enmiendas constitucionales. Esta es su antecesor, pues que ya hablamos de la Declaración de los Derechos de Virginia, y podemos identificar que se han efectuado hasta el momento 27 enmiendas a esto. De estas 10 enmiendas, una importante que hace parte de la, digamos que, del cuestionamiento y del debate actual de la enmienda número 2, cito textualmente lo que indica, tiene que ver con siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no debe ser violado. Esto es en cuanto a lo que corresponde al porte de armas libremente en el país americano. Para el año 1948 llega la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este documento histórico es elaborado justamente en la Organización de Naciones Unidas en la Asamblea del 10 de diciembre de 1948 y se declaran por primera vez los derechos humanos fundamentales. Es reconocido a nivel global en cuanto a que se aplican de manera permanente en todo el mundo o de los países que están vinculados con Naciones Unidas. Vamos a explicar un poco sobre derechos fundamentales. Aquí enunciamos algunos de ellos: la vida, la integridad física, la libertad, el trabajo, la salud, la educación, la paz, el desarrollo sostenible. Se identifican de primera, segunda y tercera generación. De primera generación, catalogados como derechos civiles y políticos. Estos surgen con la Ilustración y el proceso revolucionario de independencia de las colonias británicas en Norteamérica, lo que ya mencionamos que había ocurrido en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Dentro de ellos se destaca el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, se prohíbe la tortura, la libertad de religión, etc. De segunda generación tenemos los económicos, sociales y culturales, y en ellos pues, se destaca el derecho al trabajo, el derecho a sindicalizarse, a la salud, a la educación, al servicio social, etc. De tercera generación o de solidaridad al derecho de los pueblos hace referencia a los derechos colectivos. Básicamente pues enlazan todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, el derecho al medio ambiente sano, el derecho de los consumidores, etc. Por último encontramos los mecanismos de protección de derechos humanos, en este caso a nivel interamericano, alineándose al contexto histórico. En el mismo desarrollo de 1948 se da la aprobación de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, con 2 capítulos y 38 artículos. Estos se dan en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que da inicio en 1948. Aquí la Organización de Estados Americanos adopta la Carta de los Derechos de la Persona Humana y se da inicio o se pacta esta organización. Para el año 1956 la OEA crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta pues es la que promociona y protege los derechos humanos a nivel continental. Vean lo que se refiere al continente americano. Para 1969 se realiza la Comisión Americana de Derechos Humanos y aquí se ratifica el respeto por estos derechos. Hacia 1979 se establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este es un tribunal de protección de derechos humanos a nivel regional. Estos, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, hacen parte de esos mecanismos que permiten proteger los derechos humanos.